Dios te bendiga. Si eres cristiano y amas la palabra de Dios y la doctrina y la enseñanza bíblica, te invito a que te quedes hasta el final del video. De igual manera, si no eres creyente, te invito a que te quedes para que escuche palabra de vida eterna, que es la palabra de Dios. En esta oportunidad, quiero compartir con ustedes un versículo bíblico que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, versículo 17. Dice de la siguiente manera, Mateo 5, 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra la dijo nuestro Señor Jesucristo allá en el momento que estaba en aquel famoso sermón del monte, donde el Señor está dando una serie de enseñanza, de requisitos, para que el hombre pudiera vivir piadosamente ante los ojos de Dios. Es una palabra que tiene un gran poder, porque dice algo muy interesante. Dice, no he venido a abrogar la ley y a los profetas. Esta palabra tiene dos grandes poderes, y le explico por qué tiene dos grandes poderes. Primero, porque lo que el Señor está hablando, lo está hablando de manera literal. Es decir, Él no vino para abrogar la ley literalmente, pero también está hablando de manera tipológica. Es decir, el Señor cumple la ley literalmente, y ya vamos a explicar por qué, y también la cumple tipológicamente. Es decir, es el tipo, lo que la ley pronosticaba se cumple en Jesucristo. Ahora, literalmente Jesucristo cumple la ley porque era necesario que Cristo cumpliese la ley para que el hombre sea redimido a través de la persona de Jesucristo. Ahora, recordemos que en los tiempos antiguos allá, cuando el pueblo de Israel se le entrega las leyes de Moisés, antes de eso el hombre había caído en un estado de pecaminoso. Cuando Dios le da la instrucción a Adán para que no pecara, Adán desobedece y cae en un estado pecaminoso, adquiriendo una naturaleza caída pecaminosa. De esa manera el hombre se aparta de Dios, el hombre cae en desgracia ante la presencia de Dios y cae de un estado de conciliación a un estado caído. El hombre no puede reconciliarse de forma natural, o decir, por sus propios medios. Entonces el Señor establece unos estatutos y unas ordenanzas, una ley para que el hombre fuese justificado a través de esa ley. Lo leemos en Levítico 18:5, dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, lo cuales haciendo esto el hombre vivirá en ella, yo Jehová. Es decir, en el antiguo pacto, el Señor dio una serie de estatutos, leyes y ordenanzas al hombre para que el hombre fuese justificado cumpliendo por las obras o por sus propias obras estas ordenanzas. Pero es algo muy importante que tenemos que darnos cuenta, porque el hombre a través de esta ordenanza no pudo ser justificado. Porque al caer en un estado pecaminoso, al hombre se le imposibilita la reconciliación por sus propios medios ante los ojos de Dios. Es decir, el propósito de la ley es dar a conocer al hombre la incapacidad de tener esa fuerza para conciliarse o para reconciliarse nuevamente con Dios. El Señor da la ley de esa manera. La ley, por ser santa, por ser pura, por ser de una manera perfecta, al hombre se le imposibilita por estar en un estado pecaminoso. Ahora, el apóstol Pablo escribe esto, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir,
La ley te justificaba, pero no había quien pudiera hacer esto, porque nadie estaba inclinado a hacer lo bueno por el estado pecaminoso que había adquirido. Jesucristo, por ser un hombre perfecto, por ser un hombre puro, por ser una persona intachable, Él cumple la ley a cabalidad. Lo que los hombres no pudieron hacer por estar imposibilitados, Jesucristo en su naturaleza perfecta, por cuanto Él era Dios, era verdaderamente Dios, pero también era verdaderamente hombre, Él cumple la ley a cabalidad, cumpliendo todos los estatutos, todas las leyes y las ordenanzas, la cumple, y es el único hombre que pudo hacerlo de esa manera. Por eso que decimos que la ley de Dios es pura, es santa, pero que era imposible por un hombre natural cumplirla a cabalidad. Jesucristo la cumple. El mismo apóstol Pablo dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley tenía una gran responsabilidad, tenía una finalidad: mostrarnos lo pecaminoso que éramos, lo imposible que estaba en nosotros ser justificados por medio de esa santa ley por estar en un estado pecaminoso. Pero Jesucristo tuvo que haber cumplido la ley, porque como dice Pablo, dice, en la ley está el conocimiento del pecado. Es decir, la ley nos mostraba a nosotros, nos muestra qué tan pecadores somos y qué tan imposibilitados somos de poder justificarnos por nuestras propias obras. Y Jesucristo cumple la ley a cabalidad y no cayendo en pecado. Él no podía infringir la ley, porque la ley, el pecado es infringimiento de la ley. De esa manera, Jesucristo cumple a cabalidad la ley para que sea un cordero sin mancha, un cordero perfecto, un sacrificio puro delante de Dios, y para que Dios pudiese recibir esa ofrenda cuando Él fuese entregado. Sin mancha, sin arruga, sin pecado fue Jesucristo. De esa manera, Jesucristo cumple la ley. Por eso que Él dice: no crea que he venido a abrogar la ley ni a los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Jesucristo cumple la ley de manera perfecta, porque Él es el cordero sin mancha, sin arruga, sin pecado. Cosa que ninguno de nosotros pudimos hacer ni podremos hacer. Jesucristo tuvo que hacerlo. Ahora, vemos cómo Cristo cumple la ley de manera literal en cuanto a los estatutos, en cuanto a los mandamientos. Pero también vemos cómo Cristo cumple la ley de manera tipológica. ¿Y qué significa esto? Tipológicamente hablando, que Jesucristo cumplía todo lo que la ley era y establecía. Él cumple esa ley. Por ejemplo, Jesús en la Pascua, 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Recordando que la ley establecía una Pascua, un día específico en que los judíos, los israelitas, comían la Pascua, recordando aquella vez allá en Israel cuando el Señor iba a liberar al pueblo de la mano de esclavitud de Egipto. Él mandó que se sacrificara, que se matara un cordero pascual, el cual iba a ser cocinado, iba a ser comido. Y de esta manera ellos tenían que tomar la sangre de ese cordero, marcar las puertas de sus casas, para que la muerte que iba a entrar en esa noche iba a destruirse solamente al pueblo de Egipto y no a los israelitas. Ese cordero pascual que estaba allá en la ley, porque después iba a hacerse una liturgia dentro de la ley, representaba a Jesucristo. Jesucristo era tipología de esa Pascua, de ese cordero pascual.
Y no solamente eso, Jesucristo también representa el día de reposo que el Señor le había encargado al pueblo de Israel. Algunas personas dicen, algunas personas como por ejemplo los adventistas que guardan el día sábado, o también estas personas nuevas que están levantando este grupo llamado las raíces hebreas, que guardan el sabbat, el sábado, el día de reposo, y ellos lo dicen que ellos lo guardan de una manera, vamos a decirla, perfecta para cumplir este mandamiento. Pero la palabra de Dios nos enseña que este día de reposo representaba verdaderamente a Cristo. Que Cristo se hizo visible, cuando se hizo visible y vino, representaba el verdadero día de reposo. Por eso que la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo los haré descansar, es decir, reposar. Cristo es el verdadero reposo. Incluso si nosotros quisiéramos cumplir la ley del sábado, del día de reposo, sería imposible. Porque, por ejemplo, Éxodo capítulo 20, que nos habla de los 10 mandamientos, teniendo como cuarto mandamiento el día de reposo. Simplemente allí está una introducción de ese mandamiento. Pero más adelante vemos vamos a decirlo, el orden completo o el mandamiento completo de lo que se hablaba del día de reposo. Y eso lo podemos ver en Números capítulo 5, versículo 32 en adelante, donde nos habla sobre ese mismo mandamiento del día de reposo, que aquellas personas que lo incumplieran tenían que ser apedreados literalmente. Es decir, solamente el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo no quedaba allí, sino que cuando una persona incumplía ese día de reposo tenía que ser apedreado para que se cumpliera a totalidad este mandamiento del día de reposo. Si alguien en este tiempo guarda el día de reposo y lo incumple de alguna manera, debería ser apedreado. Si no se apedrea a esa persona, el día de reposo o el mandamiento del día de reposo es incumplido. Y de igual manera incumple la ley del día de reposo. Por eso que es imposible guardar ese mandamiento y por otras razones, pero no me quiero desviar del tema, eso sería algo más extenso. Pero nuestro Señor Jesucristo cumple lo que es el día de reposo. Y eso lo vemos en Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, que dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El apóstol Pablo dice aquí que nadie nos puede juzgar si no guardamos el día de reposo, porque simplemente cuando el Señor dio ese mandamiento a Israel, se estaba refiriendo a lo que había de venir, que era Cristo. Él dice, lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el verdadero cuerpo de ese día de reposo es Jesucristo. Cuando nosotros descansamos en Cristo, cuando nosotros colocamos nuestra fe, cuando nosotros descansamos en la divinidad de Cristo, en el personaje de Cristo, estamos recibiendo el verdadero reposo. Jesucristo cumple tipológicamente la ley del día de reposo. Y los que estamos en Cristo cumplimos ese día, porque Cristo es nuestro reposo. También vemos el día de la expiación, cuando habla por allá en Levítico capítulo 16, que el sumo sacerdote tenía que entregar todos los años una expiación por el pecado del pueblo, 2 machos cabríos, uno que recibía todo el pecado del pueblo y era desechado al desierto, y otro que era llevado a expiación y tenía que degollarlo, matarlo. De esa manera el pueblo quedaba, el pecado del pueblo era oculto. Ese cordero, ese animal que moría allí, representaba a Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Eso fue entregado en la ley, pero Jesucristo lo cumple hoy en día. Por eso que dice que Él vino a cumplir la ley. Él no vino a abrogarla. De otra manera lo vemos allá en Hebreos capítulo 4, versículo 14, como Jesucristo, el sumo sacerdote. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Es decir, en el antiguo pacto, en la ley, el Señor estableció un sumo sacerdote que era de la línea de Aarón. Este sumo sacerdote representaba al pueblo para ser, vamos a decirlo, conciliado con Dios a través de los sacrificios. Eso quedó en la ley. Pero tenemos un verdadero sumo sacerdote que se entregó como expiación él mismo y que ahora tenemos libre acceso para entrar al trono de la gracia, que es Jesucristo. Jesucristo cumple la ley aún como sumo sacerdote. Él es ese cordero, representa a Cristo, pero también Jesucristo cumple como sumo sacerdote, que es mediador entre Dios y los hombres. Podemos llegar directamente al trono de la gracia por medio de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, Señor nuestro. De esta manera vemos entonces lo que significa Mateo 5, 17, que dice que Él no ha venido a abrogar la ley ni a los profetas. Él vino a cumplirla de manera literal, porque Él tuvo que haber cumplido la ley literalmente para que sea un cordero sin mancha y sin arruga, pero también la cumple de manera, vamos a decirlo, tipológica, porque Jesucristo cumple todo lo que la ley establecía, tipológicamente hablando. Y por ahí vemos no solamente esto que le nombré, sino que es muy extenso, pero tendríamos que tener un video mucho más extenso, pero yo creo que esta es la idea. El Señor nos habla de que aún en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos apuntan a Cristo. Cristo es el que cumple todo lo que está establecido tanto por la ley como por los profetas. Todo lo que los profetas profetizaron se cumplía en Jesucristo. Todo lo que la ley establecía se cumplió en Jesucristo. Espero que hayas entendido y que te haya gustado esta enseñanza. Si fue de tu bendición, si te gustó esta enseñanza y quisiera que siguiéramos subiendo más contenido de este índole, te invito a que le dé me gusta y que me sigas por mis redes sociales para que sigamos siendo bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.